vamos a comenzar haciendo un proyecto en Django y vamos a crear un CRUD completo con una base de datos exportable a la nube. ¿Cómo vamos a crear esto? Para comenzar, vamos a ir y vamos a crear nuestro repositorio. Nos vamos a autenticar en la página de GitLab con nuestra cuenta y vamos a crear un repositorio y lo vamos a hacer bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar un poco más con los repositorios. Y es súper importante que esta información ya empiecen a trabajar con ello y empiecen a trabajar con un control de versiones. Para hacer esto voy a crear un nuevo proyecto y le voy a poner intro de Django CRUD. Un buen nombre. La voy a dejar pública para que ustedes puedan ver el código más adelante. Y voy a hacer una inicialización de mi proyecto. A ver, tiro. Ahí dice que fue creado nuestro proyecto y nos va a pedir que conectemos ahora con esto. Vamos a conectar GitKraken en nuestra terminal y vamos a abrir la terminal y vamos a crear esto. ¿Dónde? En nuestro escritorio. Para hacer esto vamos a conectar GitLab. En hacer la conexión a GitLab vamos a dar autorización al programa GitKraken para que pueda introducir nuestros repositorios de allá y conectarlos directamente. En vez de hacer toda la conexión FOME que sucede, lo vamos a hacer de manera rápida. Active Preference, y ahora vamos a clonar el repositorio. ¿Desde dónde? GitLab. Intro de Django CRUD. Yo lo voy a dejar en el escritorio para que sea visible más rápido. ¿Ya? Voy a seleccionar la carpeta y voy a crear clone the rep. Y voy a abrirla ahora. Como ahora verán, tenemos un archivo ya creado, que es el initial commit que nosotros vemos acá que está por defecto en nuestro GitLab, README, ¿verdad? Acá ustedes podrían agregar una serie de informaciones o todo lo que ustedes quieran. Ahora voy a agregar datos. ¿Qué voy a agregar? Voy a ir a Desktop y voy a crear un proyecto que se va a llamar MyPerris o lo que ustedes quieran. En este caso yo le voy a poner proyecto. ¿Por qué? Porque va a ser el primer proyecto que vamos a trabajar y lo vamos a hacer así. Para hacer esto escribimos de Django admin y voy a crear start project. Voy a escribirle proyecto. Y aquí vamos a esperar a que Django se conecte directamente con nuestro sistema de proyecto. Listo. Si vemos acá, tenemos ya creado el proyecto. Nosotros, para evitar cualquier tipo de error y para hacerlo más sencillo para ustedes, voy a copiar y pegar lo que creé en proyecto con Django y lo voy a pegar ¿dónde? En mi repositorio ya configurado. Esto se puede hacer directamente, pero lo estoy haciendo así por tema de simplicidad para que ustedes no se compliquen con el control de versiones. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un commit. Vamos a sacar del stage area todos los cambios y vamos a escribir acá commit. ¿Y qué commit vamos a hacer? Vamos a agregar add de Django. Commit chunks. Hicimos un cambio de todos los cambios y los vamos a subir. Ahora vamos a hacer un push a nuestro repositorio que está arriba y vamos a revisar que ahora ya tenemos los cambios y tenemos el proyecto y el manage.py. Voy a escribir clear y ahora voy a ir a CD desktop, a CD, disculpen, de Django, ¿cómo le pusimos? Intro de Django CRUD, y voy a revisar acá y voy a escribir Python manage.py run server. ¿Y esto qué va a hacer? Va a inicializar mi servicio de Django. Para validar que esté todo correctamente, voy a apretar secundario para copiar y lo voy a pegar acá. Y si vemos esta pantalla, está correctamente creado nuestro proyecto. Ahora, para poder trabajar, necesitamos crear un app dentro de nuestro proyecto, ya que nuestro proyecto puede tener muchas aplicaciones. Voy a escribir de Django admin y voy a escribir acá start app.
y hace start app, voy a ponerle un nombre y le voy a poner registro. ¿Por qué? Porque esta introducción de clase vamos a hacer un registro, ¿ya? Vamos a hacer un CRUD completo de una persona. Y si vemos, LS nos creó la carpeta que tenemos como proyecto y tenemos la carpeta registro, además de un archivo de SQLite, que es la base de datos configurable por defecto, y el manage.py. Ahora voy a hacer otro commit, para ir agregando los commits y agregando la información en caso de que se pierda y trabajar ordenadamente. Aquí vamos a escribir app, porque es una aplicación lo que estamos agregando. Y vamos a hacer un commit de todos los cambios. Y vamos a hacer un push. Y como vemos, este cambio ya se ve reflejado en nuestro sistema de control de versiones GitLab. Ustedes si quieren pueden usar GitHub, GitLab, lo que sea, pero que sea control de versiones Git, con esto va a funcionar. ¿Ya? Porque GitKraken es para Git, repositorios de tipo Git. Ahora vamos a ir y vamos a hacer la primera configuración. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que abrir con Visual Studio Code, voy a escribir code punto para abrir todo lo que se encuentra dentro de la carpeta. Y estoy abriendo todos los archivos que están dentro de la carpeta que nosotros tenemos actualmente, como el caso de registro y proyecto. Vamos a definir que el registro esté en nuestro sistema, pero antes debo agregar registro como a las aplicaciones instaladas, ¿ya? Para que lo reconozca. Y acá voy a escribir registro, ¿ya? Ahora voy a decirles a la URL, voy a escribir acá, en Django URLs, voy a hacer que aparte de incluir el path, que path significa ruta en español, que es la ruta de la URL con la que estamos trabajando, agregue include, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a decir ahora? Que en path haga un include de todo lo que sea la ruta base, todo lo que sea la base de, después del puerto 8000 que nosotros tenemos instalado, vaya y dirija esta página directamente. ¿Cómo lo hacemos? Coma. Vamos a hacer acá el import del URL. Vamos a hacer haciendo un include. ¿Qué cosa? ¿Nadie se le ocurre? Registro.urls. ¿Ya? Y vamos a ver que en nuestra aplicación registro no tenemos el archivo de URLs. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevo archivo urls.py. No, un nuevo archivo. ¿Ya? Entonces, en el archivo url.py tenemos que hacer un import. ¿De qué? From de Django.urls import path. ¿Ya? Con eso vamos a incluir el path que nosotros podemos crear. Y aquí, from, de nuestro propio proyecto, vamos a importar todas las vistas. Import views. ¿Ya? Y ahora tengo que escribir lo mismo que escribí acá, que sería URL pattern, solo que voy a copiar y pegar, para hacerlo más rápido. Y voy a decirle que en vez de un include, cuando se conecte por primera vez a mi página, con el base, escriba views.index. Voy a hacer una página de index y la voy a llamar index. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, en este index, yo puedo empezar a trabajar, ¿dónde? Como lo dice acá, en views. Entonces tengo que ir a views.py y crear un método. Y este método, ¿cómo creamos un método? Def index. Y este index debería tener, ¿qué cosa? Un request. Ese es el parámetro que recibimos, que viene toda la información que viene desde el servidor hacia nosotros. Dos puntos, return. Tenemos que retornar algo. Para este caso vamos a retornar una vista de HTML. ¿Cómo lo hacemos? Registro, nueva carpeta, vamos a escribir templates. Ya, ahora como estábamos haciendo la configuración, vamos a hacer un return y vamos a seguir con la configuración de la vista.
Como ya creamos la carpeta templates, vamos a ir y vamos a crear un nuevo archivo llamado index.html. Y este archivo funciona exactamente igual que ya lo que hemos visto de HTML. En el cual vamos a escribir el típico mensaje: hola mundo. Pero vamos a escribir con H1 para darle un poquito más de énfasis. Hola mundo. Y vamos a pasarle el primer dato. ¿Cómo yo cargo información desde Django a mi archivo HTML? De esta forma. Voy a escribir un H2, voy a escribir bienvenido. Se hacen con las llaves, 2 llaves. Así se hace. Bienvenido y el nombre de la variable. Voy a escribir nombre. Entonces acá voy a hacer un return, render, paréntesis, request, primer parámetro request, segundo parámetro, el template que voy a cargar, que va a ser index.html, y el cuarto es un archivo de diccionario de Python. ¿Y cómo hago un diccionario? Así, es similar a un JSON. Nombre, con las comillas, este va a ser el key, y después el valor que tiene el key, que puede ser en este caso escribir Alejandro. ¿Ya? Ahora vamos a ver y vamos a testear nuestra aplicación, vamos a echarla a correr. Y si ven ahora, tenemos la página cargada y estamos cargando esta variable ¿desde dónde? Desde mi conexión de la vista. Acá también yo podría pasar un arreglo, por ejemplo. Pasemos un arreglo. Voy a escribir acá, voy a escribir elementos. Acuérdense, con comillas simple. Elementos, 2 puntos, y voy a generar acá un arreglo. Voy a escribir un arreglo de strings. Voy a escribir 1, 2, 3. Facilito, ¿verdad? Y con esto le estoy inyectando a la vista. Acá le voy a poner un H3 para darle más énfasis y dejarlo diferente. Voy a escribir lista de elementos. Y estos elementos los voy a cargar a través de la estructura de datos más simple HTML para listar cosas, un UL. Entonces, por este UL, por cada LI, yo debería repetir el elemento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Usando llaves, porcentaje, for, in, elementos. ¿Qué elementos? Estos. ¿Se fijan ustedes? Es muy importante que Python pide siempre, cuando trabajamos en la HTML mezclado con Django, agregue un porcentaje de end for, ya que no tenemos una forma de tabular correctamente en Django porque estamos trabajando con HTML. No tenemos la forma de tabulación que tenemos con Python regularmente. Entonces, para eso utilizamos el end for. ¿Ya? Ahora vamos a agregarlo a esto, un LI. Vamos a repetir por cada for, vamos a repetir un LI. ¿Y cómo vamos a obtener el elemento? De la misma forma. Le vamos a escribir E. Probémoslo. 1, 2, 3. Se repitió por la cantidad de veces que yo estoy procesando esta información. Facilito. Ahora voy a agregar un formulario. ¿Cómo agregaríamos un formulario? Para agregar un formulario tendríamos que crear primero un formulario. ¿Dónde creamos el formulario HTML? En template, así es. Nuevo archivo y escribir formulario.html. Se fijan que ya estamos conectando las vistas que ya sabemos hacer con lo que estamos viendo ahora en Django. En este formulario vamos a agregar la estructura básica de HTML, HTML5, ¿ya? Es -cl, para hacerlo un poco más ordenado, ¿ya? Y acá formulario. Ahora en el body vamos a agregar un form con tipo post. ¿Por qué tipo post? Porque vamos a enviar la información por post.
Porque el get, ¿se acuerdan que se enviaba la información a través de la URL? El post no lo pudimos ver porque no teníamos servidor para poder probarlo. Por eso, ahora sí tenemos el servidor. Uh-huh. Ya. Ahora vamos a agregar un label que se va a llamar nombre. Y acá voy a escribir nombre. Voy a crear acá un input de type text que se va a llamar name nombre. ¿Por qué? Porque vamos a registrar datos de una persona, ¿verdad? Y voy a agregar un placeholder que se va a llamar nombre. Ahora voy a copiar y pegar todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a registrar un poco más de información. Voy a registrar un nombre, un apellido, y vamos a registrar la edad de una persona. ¿Ya? Edad, y type. ¿Qué type sería acá? Si es la edad. Number. Y por último nos faltaría algo muy importante. ¿Qué cosa sería? El botón submit. Entonces input, haga buscar el type submit, ya lo escribí yo. Submit. Y ahora le evalúe, guardar. Ahora que hicimos esto, tenemos que crear un nuevo método. Desde la URL tenemos que agregar el path. ¿Cómo agregaríamos la ruta? Path, vamos a escribir acá, entre comillas, registro. Entonces, cada vez que escriban registro en la ruta de la URL, tiene que mostrar el registro. Entonces, va a escribir views.registro, que va a ser el nombre que va a tener nuestro método. Y vamos a escribir the name registro. ¿Ya? Entonces, acá en vistas tendría que crear def registro. Vamos a escribir un request. 2 puntos. Queríamos retornar acá el render del formulario. Return render request, entre comillas, formulario.html. ¿Iríamos a pasarle un diccionario? Sí, pero vacío en este caso porque no tenemos que hacer nada de información. ¿Verdad? Acá le vamos a agregar un H1 para darle un poco más de contexto a esto. Registro de personas. ¿Qué significa exactamente que devuelva un render? ¿Qué es un render? Un render es una página HTML, lo que renderiza en la pantalla. Y vamos a escribir acá registro la palabra, registro. ¿Ven? Y aparece un maravilloso formulario. ¿Se fija cómo estamos linkeando la página? Ahora, tenemos que enviar la información a alguna parte, ¿verdad? Voy a crear el método def crear. Y crear va a recibir un request, ¿verdad? Y ese request tengo que yo procesar la información y ser capaz de pasarla a una variable, ¿verdad? Entonces voy a capturar nombre es igual, apellido igual, edad. Entonces, ¿cómo yo haría esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué palabra tendría que ocupar acá? ¿Quién es el que tiene toda la información que yo envío? Que yo recibo, disculpen. El request. Request.post.get. ¿Y qué vamos a obtener? Nombre. Y tenemos que pasarle un parámetro en caso de que no venga. Por defecto, yo voy a crear un vacío. Y esto sucesivamente con todos los datos. Apellido y edad. ¿Y en el caso de ese parámetro, un profe me dio un error o simplemente me lo va a dejar vacío? ¿Cuál parámetro? Si puso al final vacío. Es en caso de que no esté. Entonces, que si no está el parámetro o hay algún error, capture eso y no se caiga. Es como el valor por defecto que va a dar. Exacto, es un valor por defecto. Y acá vamos a escribir otra variable. Vamos a llamar otra librería de Django. From Django.http vamos a importar http response. ¿Ya?
Y ese response, vamos a hacer un return, ¿de qué? De HTTP response. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros no vamos a volver una vista ahora, no vamos a volver un renderizado, sino vamos a volver un texto plano. Y el texto plano que vamos a volver es el valor del formulario. Y aquí vamos a escribir nombre, dos puntos, más nombre, más apellido, dos puntos, más apellido. Profe, Dígame. ¿por qué esto está concatenando con más? Porque la coma solamente sirve para concadenar el print. En el print. Ajá. Da lo mismo. Pero bueno, lo voy a dejar comillas simple para que esté parejo. No, pero lo voy a dejar con comilla doble para que sea parejo, ¿ya? Utiliza como algo similar a la sintaxis. La base de datos. Sí. Cuando lleguemos a la base de datos le voy a contar. ¿Ya? Todavía nos falta un poquito para llegar ahí. ¿Ya? Es para no salirme del eje. ¿Ya? Ahora sí que vamos a tener un error. Voy a registrarme y voy a poner que el formulario vaya al action. Les voy a explicar de la forma más sencilla, ¿ya? Ustedes escriben acá, ¿cómo se llama el path de esto? No tiene un path. Agreguémosle un path. Path registro, coma, crear, porque lo voy a agregar un poquito más largo para que no sea tan evidente. Views, punto, crear, va a ser el name, crear, ¿verdad? ¿Ven que se va repitiendo todo esto? Entonces esto iría a registro, / crear, como está en nuestro URL, registro, crear, registro, crear. ¿Ya? Ven. Bueno, a mí me gusta agregarle al final. ¿Ya? Ahora sí vamos a tener un error. Y este hace un error solamente porque de Django nos prohíbe hacer algunas cosas. No, aquí me equivoqué, acá está el error. Era una coma, no un igual. Ahí está. Ahora sí nos va a tirar un error. Miren, y nos va a tirar otro error adicional. Y les voy a explicar. Ahora nos va a tirar el error que debería aparecer y yo les voy a explicar por qué es ese error. ¿Ya? Voy a escribir Alejandro, apellido Callis. Y voy a escribir mi edad de 28. Voy a escribir guardar. Runtime error. Fíjense por favor. Porque me está diciendo que no existe con el slash. Fíjense bien. Este error lo dejé a propósito. Ah, claro. No, sí, en serio, este sí. No, sí, es que cuando le pone, cuando está encadenando, Ajá. no le puse. Exacto. El crear acá en el patterns. Tienen que tener cuidadosos. Si la URL es así, es así. Miren. Ahora voy a volver atrás. Voy a crearlo de nuevo. Voy a recordar. Voy a escribir Alejandro. Alejandro Callis. Y ahora acá nos va a dar una advertencia. Prohibido. La razón, no tenemos una protección de CRF. ¿Qué es CRF? CSRF. Esto es una vulnerabilidad web enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría hacer un post directamente de cualquier otra parte y no directamente desde mi formulario. Entonces, ajá. Entonces así protejo. Entonces los tipos de Python que crearon de Django pensaron en eso y dijeron, ¿por qué no le ponemos que todas las personas que hagan un formulario en Django tengan que hacerlo seguro obligatoriamente? Ajá, sí, exacto. Hay muchas páginas que lo tienen. ¿Cómo hacemos esto? Y como nos pide Django, tenemos que escribir acá CRF, CSRF, guión bajo, token. ¿Se fijan? Ajá, y ese token. Lo que le está mandando es el. Exacto. Muy interesante, ¿verdad? Vamos a recargar. Bueno, tengo que volver atrás.
para poder enviar la información. Vamos a revisar y aquí vamos a inspeccionar un poco qué es lo que nos agregó de Django. Si revisamos, ahora tenemos un input de type hidden que se llama crf token y tiene un token enorme. Con esto estamos validando que la información que estamos enviando sea propiamente desde mi formulario y no desde cualquier otra parte. Pero, profe, si yo copio ese token y se lo mando con un post, igual lo podría hacer. No, porque lo genera por cada vez, crea uno nuevo. Mira, cambió, 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 cambió. Ya. Pero si yo uso ese instante, ¿Mm? ¿lo puedo hacer? ¿Qué cosa, disculpe? Tomar ese token en ese instante y mandarlo. No, porque el que va a generar para su recepción va a ser diferente. ¿Ya? Ya, ahora voy a crear de nuevo y voy a ver qué pasó. Y si ven acá estoy recibiendo nombre y apellido por post. Facilito, ¿verdad? Ahora vamos a crear un modelo. Vamos a guardar esta información que estamos recibiendo en una base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora acá viene la pregunta que tú me hiciste. Lo vamos a hacer mediante un modelo. De Django tiene un ORM incorporado. ¿Cómo lo usamos? Class, vamos a crear una clase, persona, de paréntesis, models.model. Esto es herencia, así se hace una herencia en Django. Django es uno, disculpen, Python es uno de los pocos lenguajes que tiene multiherencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Que yo podría heredar de muchas clases al mismo tiempo. Sí, podría heredar de muchas, pero para este caso vamos a ocupar una. Y el tema de multiherencia es un tema complejo que no creo que sea muy acorde hoy día a conversarnos en base al contexto y lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Pero lo podemos hablar en una clase. Más allá que una interfaz. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a escribir la palabra mágica para poder recibir modelos. Entonces voy a escribir models.char field. ¿Qué significa char field? Campo de caracteres. Y vamos a decirle que el campo de texto va a ser max len gth. Sí. Así que el máximo van a ser 100 para el nombre. Pero, profe, ¿esos son 100 caracteres o 100? 100 caracteres. Esto es para la base de datos. Ahora voy a escribir apellido. Charfield max 100. El apellido va a tener máximo 100. ¿Ya? Y voy a agregar edad, 2 puntos. Y va a ser model. Va a ser model. Si el otro es char, ¿qué sería para un número? Integer. Espérense que voy a verificar en la fuente. Más vale quedar de revisar 2 veces que... Es que no, ahora me causó la duda si era integer o... Sí, integer. Integer field. Y vamos a dejar el paréntesis vacío, ¿ya? Ustedes, si quieren buscar en la página de Django, van a encontrar todos para todos los tipos de datos. ¿Ya? Incluso hay para fecha, para lo que ustedes quieran. Y después van a... Ahora, un rato más voy a explicarle el porqué y cuál es la magia. Tenemos otra persona. Voy a crear algo adicional. Voy a generar el método toString. ¿Se acuerdan de la otra lenguaje cuando ustedes escribían toString? Que lo podríamos sobreescribir en las mismas clases. Cuando le heredaban de la clase... ¿De qué clase lo heredaban? Entonces yo le voy a decir que de sí mismo haga un return cada vez cuando lo convierta en string, que escriba nombre, 2 puntos, espacio, más self.nombre, más nombre, más espacio, apellido, ¿ya? Sin edad. Más
self.apellido. Entonces esto se sobrecargará cada vez que yo le ponga tu string a ese objeto, va a aparecer esto. ¿Ya? O en el caso de Python, str entre paréntesis y le va a hacer objeto. Así se hace un toString en Python. Entonces, ahora, con estos datos que tenemos acá, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer en cuanto al escenario? Ajá. ¿Meterle un arreglo? No sé. No, deberíamos ahora, primero, antes que todo, hacer un import. ¿Cómo hacemos un import? From.models, eso es referencia a lo que yo tengo acá, a lo que yo creé en mi proyecto, a los modelos de mi proyecto. Import, ¿qué cosa? Import. ¿Qué va a importar de models? Persona. Persona. Y ahora acá vamos a escribir P. Vamos a escribir persona mejor, más completo y más ordenado. Persona es igual a ¿qué? A persona. A la clase con mayúscula. Ah, lo estoy instanciando. Sí, estoy instanciando un objeto de la clase persona. Y acá voy a escribir nombre es igual a nombre. Apellido es igual a apellido. Edad es igual a edad. ¿Ya? Pero, profe, ahí le dando la puesta al otro lado. Sí, mira acá está. Ah, Para que vea usted. ¿Ya? Entonces con esto yo estoy definiéndole los parámetros. Acá ustedes podrían hacer todo tipo de validaciones, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y ahora vamos a hacer una cosa y va a ocurrir un error. Pero lo voy a dejar para que lo vean, porque es un error muy probable que les pueda pasar. Entonces, a veces hay errores tipo, que son errores comunes, que es mejor dejarlos, para que lo vean y ver cómo se arregla. Voy a escribir persona.save. Con eso estaríamos listos. Con esto estaríamos guardando una persona. ¿Ya? Entonces voy a recargar acá y me dice error. Voy a volver atrás. Voy a recargar acá. Alejandro Calles, edad 28. Voy a poner guardar. Error. Nombre is invalid keyword for the function. ¿Por qué me estará diciendo que es nombre es un... ¿Qué se llama? Ah. Yo les voy a decir por qué fue el error. Porque acá es con un igual. No por 2 puntos. Error mío. ¿Ya? Eso me pasa porque como estaba haciendo diccionario y pasé ahora a hacer algo más sencillo. ¿Ya? Voy a abrir un programa que se llama SQL Elephant, una página web. SQL Elephant. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto es un servicio y una página web gratuita que nos deja tener base de datos Postgres en la nube. Voy a conectarme a mi base de datos con mi base de datos Postgres. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a iniciar sesión con Google. Es una cuenta gratuita. ¿Ya? perdón, ¿por qué no vamos a conectar un Porque era la segunda parte de lo que iba a hacer. Pero como falló lo otro. ¿Ah? No, hoy día no. Porque ya tengo una instancia creada. Ya tengo una instancia creada. Entonces, voy a crear una nueva instancia. Voy a seleccionar que sea algo gratuito. Voy a escribir parte 2. Voy a seleccionar mi región. Confirmar, siguiente. Pequeña tortuga que cuesta 0. It's free. Y creé la parte 2 que se llama otro tipo de base de datos. Ahora tenemos que configurar nuestra base de datos. Vamos a ir a Models. ¿Dónde está Models? Ah. Va a ver Models. Vamos a ir a Settings, disculpen. Vamos a ir a Database y vamos a dejar comentado esto, ¿ya? Y vamos a agregar la configuración de la base de datos de Django. Yo previamente dejé los archivos y los nombres de configuración que tengo que tener. ¿Ya?
En este caso, tengo que agregar datos default, como en el caso de un nombre. Miren, engage, que esta es la parte que tiene engage, lo pronuncié muy mal. Esta es la parte donde tiene la información de Postgres, SQL, ¿ya? Aquí vamos a decirle que vamos a conectarnos por Postgres. Acá vamos a cambiar de Django Girls por los datos de nuestro servicio, que se llama User and Default Database. Vamos a agregarlo acá. Y vamos a agregar nuestro password, ¿ya? Vamos a copiar. ¿Ya? El password que nos está dando la página. Y en el host voy a escribir el nombre del servidor. ¿Cómo lo voy a escribir? Acá, host. Y aquí voy a escribir el puerto que ya me están diciendo, que es el 5432. ¿Ya? Estoy haciendo la conexión con una base de datos remota. ¿Qué debería hacer ahora? Debería ser make migrate o migrate. ¿Cuál? Make migrate. Espérense, me está diciendo que hay un error. Me está diciendo que no tengo instalado algo que necesito. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo lo instalamos? Pip install. No, eso no. Voy a escribir bien a mano. PSI cop G2. Y mira lo que va a hacer ahora. Listo. Tenemos integración para Postgres. Con esos simples pasos. Ahora de nuevo la pregunta. Make migrations o simplemente migrate. Vamos a partir con el make migration para ver qué pasa. ¿Qué nos dice? No hay cambios detectados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Migrate. No hice ningún cambio. Exactamente lo mismo. Solo que tendría que cambiar a otra versión. Ajá. ¿Sí? Esta base de Django es compatible con SQLite, así a simple configuración, Oracle, MySQL y Postgres. Creo que hay una versión de a partir de la 11 hay una configuración ya prehecha así como esta. Con SQL Server también se puede conectar, pero hay que hacer unos pasos más. O sea, hay que hacer un par de configuraciones más acá. Y hay que instalar un paquete de compatibilidad con Microsoft. Es similar, solo que este está en un paso. Ya, yo lo estoy mostrando en base de datos Postgres porque... ¿A alguien se le ocurre el por qué? No, porque encontré la única base de datos gratuita que encontré. ¿Ya? Por eso está en Postgres. Ahora que iniciamos esto, vamos a ir y vamos a crear una persona. Vamos a echar a correr nuestro servicio por un server. Vamos a ir a registro y vamos a escribir Alejandro Callis, edad 28. Voy a guardarlo. Mi hijo, su nombre, Alejandro Callis, y no me dio ningún error, ¿verdad? Vamos a revisar las queries que se han ejecutado acá. Porque acá yo podría ver las queries que se han ejecutado. Si se fijan acá me creó una tabla, create table. ¿Me habrá creado una tabla también para la clase persona? Persona. Así es, me creó una tabla con el nombre del app, _persona. Eso lo hizo cuando estaba en Migrate. Ajá. Cuando el Migrate hace esto, hace toda la pega de configuración. Entonces, por eso, cambiando simplemente eso, usted puede tirarlo para cualquier tipo de motor de base de datos, de los que son fáciles de configuración. Pero no obstante, usted también lo podría hacer mezclándolo con Mongo, con SQL de Microsoft, pero tiene que hacer algunos pasos adicionales. Pero, profe, entonces yo me olvido de hacer esquema siempre cuando lo tenga dentro de mi código. O sea, me refiero a configurar la base de datos primero para conectar después.
podría hacerlo usted, o usted podría trabajar con una base de datos de SQLite por mientras que está desarrollando, después lo migra a otra, como usted quiera. Mencionó que con las bases de datos que son fáciles de construir. Fácil de configurar para Django. ¿Y esas cuáles serían? SQLite, SQL de Oracle, MySQL y Postgres. Las 4 cosas que trabajan normalmente. Son las más fáciles de configurar en realidad para Postgres, porque tienen librería al tiro. El caso de Microsoft hay que agregar un par de cosas más. ¿Ya? Vamos a revisar acá en las queries y vamos a hacer una query. ¿Se habrá creado la persona? Miren, una query común y corriente. Miren, la persona está creada. ¿Verdad? Ahí mismo en el código puedo definir si es que son primary key y todo eso. Django automáticamente nos crea un primary key. Pero también tú podrías crear tu custom primary key. Si te fijas bien, acá nos está diciendo que el ID es 1. ¿Por qué? Porque Django por defecto nos agrega un ID autoincremental. Lo hace por defecto. Ahora vamos a ir a la vista. Y se fijan que tan simple como escribir persona.set guarda una persona. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar, en vez de mostrar elementos, vamos a mostrar personas. Y vamos a conectarnos directamente a la base de datos. ¿Cómo lo haríamos? Escribiendo persona.objects.all. ¿Qué estamos diciendo? Obtén todas las personas. Hace como un select punto asterisco. Ajá. ¿Vamos a probarlo? Probémoslo. Nombre, Alejandro Gallis, que está mostrando por defecto mi método toString que yo generé. Pero también yo podría trabajar esto como un objeto. Exacto. Yo también lo podría trabajar como un objeto. ¿Cómo lo podríamos hacer? En vez de agregar en index.html, en vez de escribir el método toString, vamos a escribir e.nombre, espacio, llaves, e.apellido, y acá por último vamos a escribir edad, e.edad. ¿Y qué pasará? No setea al formato porque estamos obteniendo objetos. ¿De qué clase? Persona. ¿Muy complejo hasta ahora? Flefield, ¿muy complejo? ¿Qué hizo? Sí. 112. Sin trampa, no, porque- Ya. ¿Ah? ¿Ah? Estoy obteniendo el nombre y lo estoy iterando. Por cada ley lo estoy agregando acá. Ahí, en esa instancia, te profe, muéstrale la página. Exacto. Pero lo estoy seteando con un formato diferente. E.nombre, estoy obteniendo. Acuérdense que esto es un objeto. ¿Se entiende? Y puedo ir obteniendo las cosas. Ahora ya que está esto, vamos a crear un CRUD. ¿Qué nos faltaría para poder crear un CRUD? Exacto. Tenemos la C de create. Vamos a partir C. Después de la C, ¿cuál viene? Read. ¿Ah? Es que, vamos por paso. Vamos a crear acá un href. Disculpen, una etiqueta A que va a tener un href. Y vamos a escribir acá el ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar personas, ¿por qué? Por el ID. ¿Cómo lo hacemos? Path, paréntesis, registro, slash, buscar, slash, miren por favor esta parte, int, ID. ¿Qué estoy diciendo? Que este parámetro va a ser custom. Ahora vamos a escribir acá views
punto buscar va a ser igual al name, igual buscar. ¿Ya? ¿Y qué hago acá? ¿Qué tengo que crear acá? El método def buscar y ahora voy a recibir el request, ¿verdad? Pero aparte de request voy a recibir algo más. ¿Qué voy a recibir? La variable ID. ¿Se va entendiendo cómo funciona esto? Que es como muy repetitivo. Entonces, acá ahora al buscar, voy a hacer una búsqueda. ¿Cómo haríamos una búsqueda? Vamos a crear persona, que persona va a ser igual a persona. ¿Estaría bien eso? Punto objects. Entonces, al objeto persona vamos a hacer un get. ¿Y por qué parámetro lo vamos a buscar? Por PK. ¿Qué significa PK? Primary key. Entonces, la primera key va a ser igual a la ID que nosotros estamos pasando por parámetro. Entonces, acá voy a copiar y pegar esto para reciclar un poco de código. Y acá voy a escribir persona.nombre. Y acá persona.apellido. Lo vamos a hacer solamente para poder mostrar esta información ya. Ustedes pueden hacer después lo que quieran con esto. ¿Ya? Vamos a ir URL buscar. Entonces, ¿cuál sería la ruta que nosotros tendríamos que definir acá? En nuestro index para poder ir acá. Registro, buscar, y entre comillas doble, ID. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Le estamos pasando que el ID al final del buscar va a aparecer. En la URL. En la URL, miren. Voy a recargar acá y ahora va a ver si ver. Y yo meto ver y va a buscar. ¿Se fijan? Pero me está diciendo que falta algo. Que nos pide el int. Que no está el get, no está el dato. Y eso no está debido a que no recargué la página antes de guardar. Ah. Qué extraño. Ahora sí que está extraño. ¿Por qué me pasa esto? Porque tengo que escribir e, que es el objeto, punto id. Ahora sí. Vamos a recargar. Y vamos a poner ver. Buscar por parámetro. 1, 2. ¿Se entiende? Segunda operación. El update. Para hacer el update vamos a crear un nuevo formulario. Un nuevo archivo HTML que vamos a escribir editar.html. ¿Ya? Voy a copiar lo mismo de formulario para poder hacer el editar, solo que aquí voy a escribir formulario editar. Ahora tengo que crear la ruta. La ruta va a ser exactamente lo mismo que acá, solo que en vez de ir a buscar, va a ir a editar. ¿Se entiende? Ya, ¿qué es lo que parte que no entiende? ¿No? ¿Cuándo hice la búsqueda? Ya. En Django, nosotros podemos hacer búsquedas de objetos en base a la clase persona, que la base persona hereda del modelo, ¿verdad? Entonces la clase del modelo tiene un dato que se llama, un método que se llama objects, que a su vez tiene otro método que se llama get. Y el método objects que hereda es lo mismo que usted hiciera una query select asterisco from base de datos clave primaria es igual a esto. Eso es lo que estamos haciendo esto. Entonces PK significa primary key. Entonces estamos diciéndole que busque lo que tenga igual al primary key. No sé si me entiende ahora. Ya. Ahora vamos a ir a editar. Entonces vamos a escribir views. Vamos a ir a las URLs. Vamos a escribir acá path, paréntesis, coma, registro. ¿Cómo sería? Editar, registro, slash,
editar. ¿Qué vamos a recibir acá? Un entero con el ID. Entonces vamos a escribir views.editar, name va a ser igual a editar. ¿Se entiende? Estamos haciendo exactamente lo mismo que la vez anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al menú, al método editar, que va a cargar el formulario editar. ¿Verdad? Y en ese formulario vamos a editar lo que vamos a buscar. Entonces voy a ir a las vistas y voy a hacer el método editar. Voy a copiar y voy a reciclar lo que hice acá. Este se llama editar. Va a recibir un request y una ID al igual que todos. Y va a recibir una persona. A esto voy a hacer un render, igual que la vez anterior, con el formulario. Solo que este render, en vez de formulario, va a ir a editar. Y este, a su vez, va a tener una persona. Persona, dos puntos, persona. Entonces le voy a inyectar la persona a la vista de formulario. De editar, disculpen. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? La buscamos y la recargamos. ¿Y dónde lo vamos a recargar? Los parámetros, vamos a escribir registro de editar de persona. Voy a escribir acá unas llaves. Voy a escribir acá persona, punto, nombre, ¿ya? Para mostrar el nombre de la persona que estamos editando. Punto, apellido. ¿Ya? Con esto lo vamos a usar solamente para identificar lo que estamos haciendo acá y vamos a cambiar el placeholder, o más bien dicho, vamos a agregar una nueva etiqueta que hace una etiqueta de value. Value va a ser igual a esto. Ya esto vamos a escribir acá persona, punto. Para este caso sería persona punto nombre, persona punto apellido, persona punto edad. ¿Todo bien hasta ahí, verdad? Entonces, cuando vayamos a la vista, a la URL, vayamos a registro, editar, vamos a cargar esta vista. Entonces vamos a recargar acá. Si no tenemos ningún error va a funcionar. Editar, vamos a hacer clic al editar y vamos a ver que ya dejó sobrecargados los datos del nombre de la persona que estaban ahí. ¿Verdad? Ahora tenemos que hacer uno para que reciba los datos que estamos obteniendo y los guarde. ¿Cómo lo hacemos? Path. Vamos a escribir registro, /edición, /int, porque vamos a usar de nuevo el int para poder verificarlo, a pesar de que no sea necesario en este caso. Pero vamos a usar igual, porque podríamos tener por ahí, por un type hidden, el ID de la persona, pero lo vamos a hacer así. Vamos a escribir views.edición, le voy a poner esto. ¿Ya? Edición. No, mejor no, mejor ese nombre no. No, porque es un nombre muy ambiguo. Voy a escribir editado, porque es un nombre más acorde a lo que estamos haciendo. Editado, name, editado. Editado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿dónde va a ir este formulario? A views. ¿Dónde está? Este formulario de edición, ¿dónde va a ir? Va a ir a editado, registro, editado. ¿Y qué vamos a pasarle acá como parámetro adicional? El ID de la persona. ¿Ya? Entonces vamos a ver la vista. Vamos a revisar que esté correctamente. Recuerden que si ustedes agregan algo acá y no está de la misma forma ya, va a caerse. Tiene que estar exactamente igual. ¿Ya? Entonces, tenemos para poder hacer un editado, editado, name. Y el método editado, ¿cómo debería ser? ¿Debería ser igual a esto? Así es. Debería ser exactamente igual en este aspecto. Voy a escribir editado porque tiene que buscar el parámetro. Pero a diferencia, además de buscar el parámetro, tiene que ser capaz de
capturar el parámetro, asignarlo a persona.nombre igual nombre, persona.apellido igual apellido, persona.edad igual edad. ¿Se fijan? Las variables y los valores que estamos obteniendo mediante el post de la URL, tenemos que guardarlos ahora. Tenemos que guardarlo como persona.save, paréntesis. Y eso es todo. ¿Ya? Y eso es todo. Con eso ya tendríamos una edición completa. Y aquí vamos a retornar un HTTP response de persona.nombre para ver la edición. ¿Ya? Vamos a recargar acá. Y voy a cambiar mi edad o voy a cambiar mi nombre, Alejandro Cristian. Y voy a cambiar mi nombre por mayúscula. Voy a escribir guardar. Nombre, ¿se fijan que ahora se llama Alejandro Cristian y el apellido así nomás? Revisemos si lo cambió correctamente en la base de datos. Y lo cambió correctamente. Hicimos una edición de un archivo en la base de datos. Ahora que hicimos una edición, ¿qué nos faltaría hacer? Un eliminar. Entonces vamos a tener que crear de nuevo un path para eliminar. Vamos a poner registro / eliminar y lo vamos a eliminar por ID. Int .id. Views.eliminar, name, eliminar. ¿Ya? Eliminar. Entonces ahora vamos a ir a views y vamos a crear def eliminar, vamos a escribir request, el ID, dos puntos, y vamos a escribir ahora, ¿qué queríamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? Para eliminar, deberíamos buscar a la persona por el ID, que es lo que tenemos, y escribir persona.qué? Delete. Y vamos a escribir acá un mensaje de éxito, pero no podemos escribir el nombre y el apellido porque la persona ya dejó de existir. Persona eliminada. Entonces voy a recargar acá. No aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque no lo he agregado. Tengo que agregarlo. Revisamos la URL. Voy a copiar acá y pegar para llevar un orden. Entonces voy a ir a index. Voy a escribir acá un A. Voy a borrar eso para que me genere automática la palabra href. Voy a hacer lo que sea de formulario, formulario nada que ver, registro, / eliminar, / ¿qué sería acá? Llave, e.id. Y acá el nombre que voy a escribir acá, eliminar. Voy a recargar, tengo eliminar, hacer clic en eliminar, y ya no está. Revisemos si no está. Y ya no está. Crea una nueva persona. Registro. Alejandro Callis, edad 28. Guardar. Listo. Voy a crear otra persona. Voy a crear el link acá directamente ya para no tener que ser un software un poquito más ordenado. No tener que estar yo poniendo la URL a mano en muchos casos. Voy a escribir acá una con el href que me va a llevar ¿a qué me iría a llevar acá? A registro solo. ¿Cómo está acá escrito? Registro con el /, entonces tiene que ir con el /. Es importante. Registro. Entonces con esto linkeo la vista, voy a escribir persona 2, edad 22. Guardar. Listo, revisemos. Editemos a la persona 2 y pongámosle un nombre.
editar, persona 2, que se llama Juanito, persona 2, guardar, editado, revisamos, Juanito, revisamos en la base de datos, vamos a hacer una query, vamos a ejecutar la query y vemos que es Juanito y el nombre de la persona.